La hipoteca que ha sido consagrada en el Código Civil y Comercial es una hipoteca que por objeto reconoce solamente un inmueble. Sabido es que existen hipotecas sobre otro tipo de elementos, como la hipoteca naval o la hipoteca aeronáutica, pero no están reguladas en el Código Civil y Comercial, sino en el Código de la Navegación o en el Código de la Aeronavegación respectivamente. Entonces, el objeto del derecho real de hipoteca en sentido civil es un inmueble porque así lo dispone el artículo 2205, que brinda la definición y que establece que la hipoteca es el derecho que recae sobre uno o más inmuebles individualizados y que continúan en poder del constituyente. Se aclara también en esta norma. Pero este artículo no debe analizarse de manera autónoma y no basta para tener conocimiento del objeto de la hipoteca, saber que se trata solamente de un inmueble, porque este objeto se complementa con otros elementos por imperio del artículo 2192 y 2194. Entonces, para hacer un análisis acabado del objeto de la hipoteca, voy a compartir una pantalla donde se enumeran los elementos que lo componen y se transcriben las normas ya indicadas, que son las que le dan el sustento legal. Comparto entonces la pantalla y como se observa, el objeto de la hipoteca necesariamente es un inmueble. Repito, el artículo 2205, que brinda el concepto, establece que la hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles. Dicho esto, debe también analizarse qué elementos integran el inmueble. Y para eso cabe comenzar por el artículo 2192, que dispone lo siguiente. En la garantía quedan comprendidos los accesorios físicamente unidos, las mejoras y las rentas debidas. Por eso es que en los tres primeros elementos que integran el objeto se alude a los accesorios, a las mejoras y a las rentas debidas junto con los frutos pendientes porque tiene el mismo significado. El primer elemento accesorio, entonces, precisamente, son los objetos que se unen físicamente al inmueble. Entonces, puede tomarse, por ejemplo, el caso en el cual el propietario de un inmueble, de un terreno, de un lote, que voy a hacer yo en el caso, pide un préstamo de dinero, por ejemplo, a un banco y ofrece en garantía hipoteca sobre ese lote. El banco acepta ese inmueble como garantía hipotecaria, desembolsa el dinero y me presta la suma requerida. Luego puede tomarse como hipótesis, continuando con el ejemplo, que yo, es decir, el dueño del inmueble hipotecado, edifica sobre ese terreno, es decir, realiza una construcción, una casa, con lo cual el inmueble se sobrevalúa. Por poner un ejemplo, supóngase que el lote solo tenía un valor de 10 millones de pesos, ahora el lote edificado, es decir, el lote con una casa puede tener un valor de 20 millones de pesos. Entonces, esa sobrevaluación también integra el objeto de la garantía. Es decir, que curiosamente el texto legal beneficia al acreedor hipotecario aún por encima de lo que el mismo acreedor hipotecario aceptó. ¿Sí? Porque el banco, cuando me prestó la plata, en el ejemplo, aceptó que la garantía iba a ser solamente el lote. Sin embargo, el texto legal después lo beneficia aún más, otorgándole como garantía los accesorios, es decir, el valor que se origina en los accesorios que se han unido físicamente.
Esto es por el principio de accesión, en virtud del cual el terreno edificado es un solo objeto, porque la edificación, que es lo accesorio, pasa a integrar el objeto principal, que es el suelo. Ocurre algo similar con las mejoras. En esta hipótesis puede pensarse en el propietario que, cuando constituye la garantía a favor del acreedor, por ejemplo el banco, ya el inmueble está edificado, pero luego de la constitución de la garantía lo mejora, como si donde había un jardín hace una pileta, o extiende la edificación con un ambiente o con una estancia accesoria, o puede edificar una nueva planta arriba de la planta principal, una planta superior, con lo cual ahora la edificación ha sido mejorada. Y esta mejora, por hipótesis, también incrementa el valor del objeto, con lo cual nuevamente el texto legal beneficia al acreedor hipotecario, colocándolo en una situación mejor que la que él mismo aceptó, puesto que el acreedor aceptó el inmueble en las condiciones que se encontraba. También se integra la garantía con los frutos pendientes y con las rentas debidas. Véase que el artículo 2192, que se está comentando, alude solamente a las rentas debidas, pero el principio para incorporar los frutos pendientes es el mismo, porque recuérdese que las rentas son frutos civiles, y cuando los frutos naturales no fueron separados se llaman frutos pendientes, y cuando las rentas no fueron cobradas se llaman frutos civiles pendientes. Es decir, es el mismo criterio y es el mismo elemento. Al respecto puede ratificarse lo dicho con el texto del artículo 1934. Véase que esta norma establece que fruto percibido es el que, separado de la cosa, es objeto de una nueva relación, es decir, el que ya fue extraído. Pero a continuación se indica que si el fruto es civil, se considera percibido el que ya fue devengado y cobrado. Por lo tanto, el que se debe pero todavía no se percibió es considerado fruto civil pendiente. Se ratifica lo dicho con el inciso B, que dispone lo siguiente: fruto pendiente es el todavía no percibido, es decir, la cosecha que no se levantó, la manzana que no se cortó. Y fruto civil pendiente es el devengado no cobrado. Esto explica entonces, repito, por qué, aunque el artículo 2192 alude solamente a las rentas debidas, debe incorporarse también por analogía los frutos civiles pendientes. Aunque no se dispone expresamente en ningún texto, como sí lo hacía el Código Civil, también se integra el objeto con la sobrevaluación o con el aumento de precio que se origina en la extinción de cargas o gravámenes. Por ejemplo, si yo soy el titular de dominio del inmueble, que pido dinero prestado y para su restitución garantizo con hipoteca sobre un inmueble, y ese inmueble tiene un gravamen, es decir, un derecho real sobre cosa ajena, como puede ser usufructo, uso, habitación o servidumbre, como los gravámenes en líneas generales son temporarios, puede extinguirse durante la vigencia del derecho hipotecario, puede extinguirse la servidumbre, extinguirse el uso, extinguirse la habitación o extinguirse el usufructo. Y ese inmueble se sobrevalúa por la extinción de la carga real, es decir, que incrementa su valor, y ese incremento también pasa a integrar el objeto. Es decir, que una vez más el texto legal beneficia al acreedor hipotecario, colocándolo en una situación más ventajosa que la que el mismo acreedor hipotecario aceptó. Lo cual aclaro que es bastante discutible si es meritorio, si es beneficioso este
este conjunto de disposiciones, pero lo cierto es que están consagradas. Y finalmente debe sumarse a la lista de elementos accesorios los bienes sustitutos. Esto por aplicación del artículo 2194 que en el encabezamiento se lo designa como subrogación real. Véase lo que la norma dispone. La garantía se traslada de pleno derecho, es decir, por solo imperio legal, sobre los bienes que sustituyen a los gravados, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permite la subrogación real. Entonces, los casos más frecuentes son la indemnización que debe el Estado en caso de expropiación y la indemnización que debe la compañía aseguradora en caso de siniestro. De ahí que se entiende por qué los acreedores hipotecarios exigen al deudor, que en la enorme mayoría de los casos es el propietario del inmueble hipotecado, que contrate un seguro, porque en caso de deterioro, la garantía se traslada sobre la indemnización de la aseguradora. Y lo mismo ocurre cuando la indemnización se origina por el proceso expropiatorio. Es decir, y como es habitual, lo más claro es el ejemplo. Si yo soy el deudor de una suma de dinero a un banco porque me la prestó, por supuesto que debo capital más intereses, y un inmueble mío ha sido hipotecado para garantizar la restitución de esa suma, puede darse la hipótesis que mientras la hipoteca está vigente, el Estado lo expropie a ese inmueble por causa de utilidad pública. Siempre los ejemplos de expropiación son los más frecuentes, es decir, cuando se expropian para hacer rutas, autopistas. Entonces, el Estado, sabido es que debe pagarme el importe del inmueble en concepto de expropiación, debe indemnizarme. Y esa suma de dinero también queda afectada como garantía a el pago de mi deuda. Y si con esa suma de dinero compro otro inmueble, también ese nuevo inmueble ya queda hipotecado de pleno derecho por esta figura de subrogación real, porque véase que el inmueble originariamente hipotecado fue sustituido por la suma de dinero que el Estado me pagó en concepto de indemnización, y luego esa suma de dinero fue sustituida por el inmueble que compré con esa misma suma. De ahí entonces que se produce este fenómeno jurídico conocido como subrogación real, real que deriva de res, que en latín significa cosa. Entonces se va subrogando, una cosa va ocupando el lugar de la otra y por lo tanto la garantía se traslada sobre el bien sustituto. En este caso, primero sobre la suma de dinero y luego nuevamente el bien sustituto es el bien adquirido con esa suma de dinero. Y también se traslada la garantía sobre la indemnización que debe la aseguradora. Es decir, que si cuando pido la suma de dinero hipoteco un inmueble edificado y luego, y por poner un ejemplo, por un incendio o por un terremoto o por una explosión en una caldera o por un atentado, el inmueble se deteriora considerablemente porque se destruye toda la parte edificada y queda solamente el suelo con forma de cráter debido a la magnitud de la explosión, o puede ser el terreno lleno de escombros debido al terremoto. Esa suma de dinero que la aseguradora me debe pagar también queda afectada a el pago de la deuda garantizada. Y si con esa suma de dinero reconstruyo ese inmueble o con esa suma de dinero adquiero otro inmueble,
esos bienes son considerados bienes sustitutos de la suma de dinero, que, repito, ya era bien sustituto del inmueble originariamente hipotecado, y por lo tanto también se consideran gravados o hipotecados solamente por la fuerza de la ley. Dejo de compartir la pantalla y espero que les haya sido esclarecedora esta exposición. Gracias a quien tiene la amabilidad de permitirme exponer estos videos. Hasta la próxima.